que nos puede ser clave para que el combate se difunda o no, porque solo desde la sociedad civil está muy complicado. Pero bueno, pues ahí vamos, o sea, picando piedras. Oye, Movilizatorio México nace ¿en dónde? ¿En qué país? Movilizatorio nace en Colombia. Ok. Y bueno, pues eventualmente ya se instaló en México y ahora en Argentina también. Ok. Entonces, Está bueno eso para el contexto. Sí. Y ahorita en México, ¿tienen ustedes la sede en la Ciudad de México? ¿Hay en alguna otra ciudad? No, realmente es aquí, o sea, el trabajo que hacemos tiene impacto en otras ciudades, pero lo manejamos todo desde acá. Ok. Ajá. Mucho nos hemos tenido que adaptar a la virtualidad, entonces no es que realmente tengamos, o sea, tenemos oficina acá, pero fuera de eso, o sea, no es como que estemos diario ahí, pues mucho es remoto el trabajo. Ok. Oye, me volví franquiciatario maestro de Business Kids en Morelos. Sí, me dijiste, felicidades, qué padre. Gracias. Pensé que Wow. no te había dicho, pero es que ese era un tema curioso porque al final era vivir la experiencia del otro lado, ¿no, Paco? Claro, sí, totalmente, ¿no? Y pues en un tema tan importante como es la educación y el emprendimiento en México, que todavía le falta mucho. Sí, seguro. Oye, y en el caso de movilizatorio, ya ves que pues estaba yo esperando información para compartirlo con Marcelino Muñoz y a ver qué pudieran hacer Ajá. y Es, no me las per- has transmitido y te lo encargo. sí, cierto, perdón, nada más te compartí los horarios, pero no te compartí, perdón, me quedé nada más compartiéndote los horarios, perdóname, tienes toda la razón. Supongo Disculpa. que tienen por ahí un brochure de la empresa, ¿no? Algo. Sí, no, yo te comparto ahorita un, sí, Historia de México, te lo mando ahorita Sí, sin por el problema. WhatsApp. Muchas gracias, perdona. Fíjate que está súper movido, no sé si tuviste oportunidad de echarle un vistazo a lo que está haciendo, pero ahorita ya adoptó el Ministerio de Educación de Panamá todo el proyecto de él de propósito de vida y está trabajando también con el Ministerio de Educación de Uruguay. Entonces, no deja de Wow. ser, digamos que muy interesante cómo ha penetrado. Son más de 20 países, según entiendo, y varios de habla inglesa, como Irlanda, etcétera. Entonces, pues tiene una buena penetración. Yo todavía no conozco a profundidad, en eso estoy. No, increíble. Me asomé y sí, en su momento vi y me pareció un proyecto increíble lo que él hace. Eh, eh, Nada más que ahí se me fue la onda de esto, pero lo que no había visto es que había llegado tan allá. Entonces, no, increíble. Eh, Digo, si quieres ahorita después de la llamada me pongo las pilas para mandarte todo eso que te queden mandar y que no te manden. Perfecto. Déjame pregunto al equipo de Centro Tenoch. No sé quién estará por ahí, César o Fer. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Hola, hola. Buenas tardes. Ok, vale. Bueno, Te agradezco. Muy bien, pues buenas tardes amigos. Mi nombre es Miguel Ávila. En esta ocasión en Fortaleza Empre, en el marco de Expo Negocios 360 y por supuesto de Centro Tenoch, en donde el objetivo es reunir a empresarios, emprendedores, empresas que puedan de alguna manera sumarse al crecimiento de los países y en esta ocasión tengo el gusto de estar ni más ni menos con Francisco José González López, el maestro González. Él es gerente de proyectos de Movilizatorio México. Él tiene una maestría en administración de proyectos y programas por la Universidad de Warwick en Inglaterra y en donde él se gradúa con méritos. Además es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene más de 10 años de experiencia en la aceleración de negocios y empresas sociales.
Su formación académica le ha permitido apoyar a más de 40 organizaciones de manera interdisciplinaria, y esto ha conllevado que desde la propuesta del valor de las empresas, pasando por finanzas, la estandarización de procesos, hasta por supuesto en materia de propiedad intelectual, derecho corporativo, y él le ha llevado a que su trayectoria haya podido tener el mérito de haber sido seleccionado como juez de proyectos de incubación para el Mass Challenge. En algunos de los proyectos en los cuales él ha participado en impulsar son Échale a tu casa, una organización que ha asistido a más de 30,000 familias de escasos recursos a tener una vivienda digna, y a través de proyectos de autoproducción asistida de casas sustentables, y Tojil, una asociación civil que mediante sus guías para combatir la corrupción y violencia de género ha colaborado con miles de personas para que conozcan sus derechos y sepan defenderlos. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir al maestro González, a Paco, en este tema que resulta muy interesante, que es cómo la sociedad puede combatir las fake news hoy que tan de moda están. Bienvenido. Gracias, maestro González. Muchas gracias, Miguel. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos sintonizan, y súper contento de estar aquí compartiéndoles un poco de lo que sé al respecto de las fake news y algunas estrategias para combatirlas. Fantástico. Oye, pues hoy en día la sociedad ha venido, al menos en México, teniendo algunos embates en donde se les ha reducido el apoyo gubernamental a las empresas, se les está acotando para que se les apoye a las sociedades civiles, filantrópicas en México, pero platícanos en qué condición y de qué se trata Movilizatorio. En esta ocasión es Movilizatorio México, pero existe Movilizatorio Panamá. Colombia, platícanos un poquito al respecto de ella. Claro, Miguel, pues Movilizatorio es un laboratorio de innovación social y participación ciudadana que busca activar a líderes y lideresas en Latinoamérica para el desarrollo social y ambiental. Pues hay muchas cosas que tienen que mejorar en la región, y por ende, a diferencia de otras ONGs, nosotros no nos concentramos solo en temas de educación, temas de medio ambiente, sino que nos concentramos en varias aristas, dentro de ellas justamente educación, medio ambiente, con seguridad para líderes, entre otras, pero el denominador común que tenemos es la participación ciudadana, en cómo la ciudadanía participa para que ese cambio se pueda lograr. ¿Y cómo logran entonces que un ciudadano de a pie tenga la posibilidad de conocer a Movilizatorio México y entonces una fuerzas con esta ONG? Pues cada proyecto tiene sus particularidades y cada ecosistema tiene su manera diferente de llegarle a la gente. Creo que lo que más nos sirve es, primero, no llegar nosotros a imponer y a decir cómo se hacen las cosas, porque para cada una de esas esferas de las que te hablo, ya hay una organización especialista que está trabajando con la sociedad civil para ayudar a que ésta haga algo. Simplemente nosotros sabemos que tenemos algunas metodologías que pueden ayudar muchas veces a que lo que ya están haciendo organizaciones con la sociedad civil crezca. No sé, pongo un ejemplo, justamente uno de nuestros objetivos es mejorar la movilidad en la Ciudad de México, de manera en que se fomente más la movilidad sustentable, específicamente el uso de la bici. Entonces, uno de nuestros proyectos se llama Métele Pedal, en donde nos dimos cuenta que quien estaba trabajando más con la ciudadanía en temas de bici eran los grupos ciclistas que ya armaban rodadas de aquí para allá. Entonces, pues nos acercamos a grupos ciclistas, vimos qué estaban haciendo y dijimos, ¿qué podemos hacer para que ustedes puedan trabajar mejor? Puedan llegarle a más gente. No, bueno, pues ¿sabes qué? Ayudar en sus mejora de estrategias de comunicación,
un poco de incentivos para que la gente se sienta más segura en los trayectos. Entonces, nosotros no llegamos a definir cómo se hacen las cosas, simplemente llegamos a apoyar a quienes ya están trabajando con la ciudadanía. Qué interesante, y sobre todo porque cuando muchas veces hablamos de todas aquellas esferas en las cuales intervenimos como individuos, pues luego nos olvidamos, ¿no? Que también tenemos una responsabilidad social y luego no buscamos los espacios para poder participar desde un punto de vista partidaria o desde una ONG o desde una simple organización vecinal que nos pueda ayudar a tratar de mejorar nuestro entorno. Claro. Cuando hablé contigo, que ya tengo el gusto de conocerte hace algunos años, tenía curiosidad porque no había yo relacionado un tema que a mí me resulta importantísimo que las personas puedan entender, y es el tema de las fake news. Si te parece, Paco, para que comencemos en este tema, ¿nos podrías, para aquellos que tal vez no están familiarizados con la terminología fake news, a qué se refiere? Claro, pues es información que se difunde que es falsa y a diferencia de otras clasificaciones de información, la persona que la difunde sabe que es falsa. Hay otro tipo de transmisión de la información falsa en donde la gente no sabe necesariamente que le está compartiendo que es falsa y por lo tanto eso se le llama misinformación. Cuando se llama fake news es porque no solo se está compartiendo, sino que se volvió noticia esa información compartida que es falsa. ¿Tienen ustedes identificado, supongo, que hay países específicamente que tienen organizaciones para precisamente dar y difundir lo que vendría a ser los fake news? Aunque según entiendo, pues en todos los países hay intereses y todos los países son productores de fake news. ¿Es así, Paco? Sí, pues de entrada, no, o sea, por ejemplo, en México existen fact-checkers o verificadores, a organizaciones verificadoras que justamente tienen una metodología que llevan a cabo para que las noticias que fueron publicadas, ellos y ellas determinen si es información imprecisa, es información falsa, es información que sí es real. Entonces, sí, existen varias organizaciones que se dedican a esto. No sabría si todos los países cuentan con una, pero por lo menos en México sí hay. Justo Animal Político tiene una como subárea que se llama el Sabueso, y se dedica justamente a esto, ¿no? Y por otro lado, sí, pues yo diría que todos, o sea, no tengo un estudio que diga que todos, pero sé, todos los países tienen fake news. Y eso, ¿por qué? Porque, pues, en todos los países hay medios, en todos los países hay actores clave a los que los medios escuchan y publican cosas que tienen intereses personales y por ende tienen probablemente la intención de malinformar para su propia conveniencia, ¿no? Desde los gobiernos hasta empresas, o líderes sociales, entre otros, justamente son una de las fuentes de información falsa, pero bueno, también están el siguiente paso o actor de la información falsa, que son los medios, ¿no? Muchas veces los medios, por debilidades en su manera de verificar la información, se convierten en promotores de la información falsa. Si habrán miles de personas que dicen cosas falsas, pero si los medios realmente fueran rigurosos en cuanto a cómo revisan la información, pues entonces esa información falsa no le llegaría a la gente. Exacto. Curiosamente, la semana pasada me llegó por un WhatsApp una información al respecto de que nos cuidáramos cuando íbamos al centro comercial y viéramos un celular tirado.
Y como estoy yo en varios grupos de comerciantes y de empresarios, la autoridad de inmediato reaccionó y dijo que la información era completamente falsa. Pero me llamó mucho la atención que en la parte de uno de los diarios de circulación nacional en Internet, en donde se abordan las noticias amarillistas, de inmediato lo publicaron. Y entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué no se dedicaron precisamente a cerciorarse que esto fuera así? En el caso de las noticias falsas, entonces los fake news, ¿cuáles pudiéramos decir que serían los principales motivos? Si enumeráramos uno, dos o tres, ¿cuáles serían los principales motivos por los cuales prevalecen las noticias falsas? Pues yo creo que los podemos ver desde la perspectiva de los diferentes actores que están dentro de la cadena de que eventualmente hay información falsa, ¿no? Desde las personas, las fuentes de la información, por ejemplo, gobiernos, cámaras empresariales o incluso personas, individuos, entre otras organizaciones civiles, entre otras, que pues de entrada no tienen no tienen la cultura como para que lo que producen sea verificado. Vamos a decir, por ejemplo, una organización que hace un informe respecto de cómo están los niveles de violencia en el país, ¿no? Y entonces no tiene un proceso de verificación adecuado y por lo tanto esa puede ser una de las fuentes de uno de los problemas que hacen que exista desinformación o fake news, ¿no? El que la fuente no sepa, la fuente original no lleve a cabo un proceso riguroso de verificación de la información que va a publicar. También, pues, como decía, esa misma fuente también puede tener intereses personales. Puede saber que la información que está publicando es incorrecta o inexacta, pero pues tiene intereses personales que le favorece que la gente piense, tenga una idea errónea sobre algo, y entonces pues esa es una de las principales razones por las cuales hay fake news. La otra, como decía, pues hay varios varias diferentes áreas de oportunidad que tienen los medios que llevan a cabo y que al final, por no llevarlas a cabo correctamente, sin intención o con intención, hacen que se creen fake news. Desde el hecho de que pues no revisen correctamente si la persona de la que están sacando la información, los medios, es autoridad en el tema. Segundo, si la persona que está dando esta información tiene evidencia sólida para comprobar lo que dice, si la persona tiene justamente una intención detrás o no. Esto pues muchas veces los medios no lo revisan, ¿no? O sea, a ver qué intención puede tener esta persona que le conviene, que no sé, por ejemplo, es la líder de un sector empresarial que si dice esta información probablemente sus acciones van a subir, entonces pues ese análisis no lo hace tampoco la periodista, ¿no? Además de revisar eso, existe un tema de sesgos. Muchas veces, pues al final quienes redactan las noticias tienen sesgos y hay un sesgo muy básico que es que muchas veces le das más credibilidad a la información con la que estás de acuerdo. Entonces, los mismos periodistas muchas veces, si escuchan algo que probablemente no están de acuerdo con ello y por otro lado escuchan lo que sí, pues le van a dar más importancia con lo que están de acuerdo, ¿no? ¿Me explico? Por ahí es un tema, ¿no? El que no revisan todas estas cosas, pero muchas veces también incluso pueden caer en fake news por cómo redactan la noticia. Hay veces que
hay una conexión falsa entre los titulares o las imágenes que se ponen con el contenido principal, por un tema de amarillismo, por un tema de lograr que más gente se meta a la noticia. Entonces también hay otro, no solo es un tema inconsciente que no revisen bien, sino que muchas veces lo hacen consciente para generar más leads a sus noticias. Y también, pues, digo, hay como un poco, me podría ahondar en muchas otras razones, pero también es importante mencionar que no solo el problema es la fuente original de información, los medios, sino también nosotras y nosotros como consumidores, ¿no? La información muchas veces se vuelve es falsa porque nosotros la replicamos, ¿no? Justamente lo mandamos a través de un texto de WhatsApp, lo mandamos a través, lo reposteamos en en nuestro Facebook, en nuestras paredes de redes sociales. Entonces, al final, nosotros, al replicar esa información, también nos volvemos parte del problema. Entonces, el problema está en la fuente, el problema está en quienes producen la noticia, pero también en quienes replicamos esa noticia. Curiosamente estaba yo leyendo al respecto de este sesgo cognitivo, ¿no? Que le llaman así la parte tanto de la psicología como de la antropología, y trataba yo de entender cómo es que tú y yo, dependiendo de nuestros gustos o nuestras predisposiciones, tenderemos a concientizar desde nuestra perspectiva esa información que da razón de lo que creemos, y vamos a descartar la información que contradice lo que creemos. Exacto. Y esto es parte justamente de una tendencia humana que tenemos todos de tratar de confirmar nuestros dichos por la veracidad que creemos, contrario a lo que vendría a ser la valoración de evidencias. Y hablando de ello, recientemente estaba yo dando una charla y habían puros mexicanos y chilenos, y yo la había preparado precisamente para hablar un poco de las fake news. Y yo recordé un dato que seguramente lo debes de tener muy presente, que es la confianza en las instituciones. Y es un dato que lo aprendí hace muchos años, cuando me sumergí totalmente en el tema del marketing. Y yo recuerdo que veía cómo año con año la confianza en las instituciones iba variando. Y me sorprendí porque como ya sabía que iban a haber estas dos audiencias de dos nacionalidades, puse mucha atención a lo que representaban esta confianza en las instituciones. Y a nivel mundial, según entiendo, la principal institución que tenemos, en la que tenemos confianza es la milicia. Coincidía en México y en Chile. Pero la sorpresa me la llevé cuando en la quinta posición estaban las redes sociales en México y en la octava posición en Chile. Me jalaba el cabello y decía, no puede ser que la consideren como una institución de confianza las redes sociales. Y entonces les ponía yo el ejemplo de cómo es que un medio de comunicación conocido como el Cuarto Poder, pues no nada más está el periodista, ¿no? Está el editor, está el editorialista, está el prestigio de una institución que tiene por objeto que su propia fama y prestigio no se vea sobajado como consecuencia de una noticia falsa. ¿Qué nos dices de esta confianza, Paco, al respecto de que las instituciones estén siendo consideradas las redes sociales como algo en lo cual las personas debamos de confiar? Pues, claro, muy, muy impresionante que, a ver, yo no conocía ese dato, pero pues pareciera derivado de ese dato que la gente no distingue que es un medio, no es una institución, ¿no? Y que dentro de las redes sociales hay miles de fuentes diferentes. Entonces, pues yo creo que, digo, esto atiende un poco a lo que vemos que cada vez más la vida digital se vuelve más importante para nosotras y nosotros, y
al final esta vida digital pues tiene gran parte de pertenecer a esta vida digital es crear comunidades, convivir con otras personas, y entonces pasa justamente lo que estamos diciendo ahora, que tenemos ese sesgo cognitivo que nos consumimos información que nos valida. Entonces, ¿qué pasa? Que pues a medida que valida justamente nuestras percepciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esta comunidad digital, pues, a ver, hay en 1000 grupos, hay en 1000 personas a las cuales uno puede seguir, la gente sigue con quien se siente identificado, quien opina lo mismo que uno, y entonces al final, pues, si tú bueno, no sé específicamente tú, pero una persona promedio en las redes sociales se asoma a ver a quienes sigue, qué comunidades de cuáles son parte, se va a dar cuenta que no hay, o sea, pocas son las que encuentras que sean comunidades adversas a lo que tú piensas, que sean influencers adversos a lo que a ti te interese, lo que tú pienses. Entonces, al final, imagínate que se vuelve una comunidad propia que te está validando lo que a ti te interesa. Entonces, al final, pues, esa confianza que se ve ahí como en quinto lugar, pues podría decirse que es como un reflejo egoísta o narcisista de lo que uno piensa. O sea, al final está en quinto lugar porque eso que hay detrás es validar sus propias ideas, ¿me explico? Sí, muy cierto. Ahora sí que ya le pusiste la palabra. Narcisistamente confiamos en quinto lugar en nosotros después de la milicia y demás. Oye, y ahora que esto que lo dices, cuando pensamos en que los medios digitales toman una cookie o nos están escuchando o nos están viendo, y después de que manifestamos algún grado de interés, nos están empezando a bombardear en base a esos intereses, y que muchas veces nuestros temas afines igualmente, ¿no? Nos presentan información que corrobora justamente estas creencias. Nos damos cuenta que los medios sociales, es decir, las redes sociales, no tienen por objeto el transmitir al menos la veracidad de los hechos. Ellos lo que les importa son los clics, ¿no? Y de ninguna manera son un medio autorizado para poder transmitir, porque ellos no tienen curadores de la información, no tienen a un editorialista que diga bájala, salvo que tengan algunos filtros como la pornografía o la exposición de información, tal vez como ahora en el COVID, que la bajan y dicen, bueno, no vamos a permitir que se propague algo en contra del COVID porque ya es un hecho fehaciente, pero al final del día los medios sociales no tienen esa clase de filtros. ¿Qué es lo que ustedes han podido apreciar, Paco? Pues, mira, es que al final los medios, que al final el tema es que lo que es información falsa, sí, o que no es de muy buena confiabilidad, muchas veces es tan subjetivo que ni el bot más potente puede identificar eso, ¿no? Lo que es un hecho es que, más allá de por el interés meramente social, los medios, las redes sociales están buscando que eso no suceda, ¿no? Porque en parte, o sea, y lo digo porque justamente nosotros trabajamos con dos grandes medios. Estamos trabajando con Google, y vamos a empezar a trabajar con TikTok directamente con la empresa, para combatir los temas de fake news, ¿no? Y al final, pues, además de ser un tema que es de interés social para ellos, más allá de solo eso, pues es un tema que a medida en que haya más fake news en sus redes, pues les afecta la reputación, ¿no? Entonces, sí es algo que están buscando combatir de diferentes maneras, ¿no? O sea, está desde
hay verificadores, por ejemplo, en Facebook, entiendo que hay verificadores que están revisando constantemente la información, tanto que se le reporta como que sus bots llegan a identificar, pero también, pues, no solo es un tema como responsivo, sino también preventivo y justo con, por ejemplo, con Google, desarrollamos un currículo, un plan de estudios de educación mediática que estamos en proceso de buscar que se socialice y que se adopte por parte de los sistemas de educación pública para que las chicas y chicos sepan analizar la información que encuentran en Internet, ¿no? O sea, hay un punto en el que Google no tiene un bot lo suficientemente potente como para identificar qué es información falsa, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, sistemas como el de fact-checking, como el Sabueso de Animal Político, necesitan personas físicas que analicen la información, que lleven a cabo un proceso de investigación para verificar si la información es falsa o no. Como el bot con todo y que sí tiene ciertas programaciones para descartar fuentes que todo indica que no son confiables, pues hay muchas que hay un nivel de profundidad que ya no puede llegar una máquina todavía y por ende lo que estamos buscando hacer en ese caso con Google, con Enseña por México, Enseña por Colombia, Enseña por Argentina, Teach for All, nos unimos todas estas organizaciones para hacer este plan de estudios que diseñamos, que pusimos a prueba y todo, y que ahora estamos buscando que los diferentes sistemas de educación pública adopten, ¿no? Para que entonces dentro de las clases a las chicas y chicos se les enseñe cómo identificar las noticias falsas, cómo saber analizar justamente una noticia en cuanto a su intención, la experiencia de quien lo escribe, la evidencia que tiene, entre otras cosas, y entonces cuando se metan a las redes sociales, cuando se metan a los buscadores, sepan decir, ¿sabes qué? Esta información yo creo que no es confiable. Hiciste recordar tres cosas. La primera es que mucha gente me manda WhatsApp diciéndome, ¿qué te parece esta información? Y ahí me tengo que estar refinando videos, información y libros porque están buscando mi opinión. Y obviamente dices, bueno, es que es increíble, pero para buscar la verdad hay que invertir, ¿no? Y mucha gente nada más medio lee y lo pasa. El segundo tema que me viene es un museo en Holanda que me sorprendí, que estaban utilizando OnlyFans. Y tú dices, ¿qué tiene que ver un museo utilizando OnlyFans? Como saben ustedes, pues es este medio digital en donde las mujeres y hombres y personas de todo tipo de fetiche se meten para pagar una suscripción y encontrar un contenido generalmente erótico o relacionado con fetiches y cuestiones sexuales. Y yo me pregunté por qué este museo estaba utilizando OnlyFans y la razón es porque dice que los bots de las redes no logran distinguir si es un pezón humano o es un pezón de una obra artística. Y entonces les resulta complicadísimo estar mandando el arte y por lo tanto, pues ahora están aprovechando la suscripción por OnlyFans para darles arte a lo que vendrían a ser las personas. El tercer tema, el que se me viene, es el tema de la posverdad, ¿no? En donde vemos a otro checador de noticias como Spin, en donde decía que en el primer año de nuestro actual presidente tenía 3 veces más de mentiras que el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, que tenía 3 años con el menor número de mentiras todavía que en un año el presidente actual de México. Y esta época de posverdad en donde ya, porque lo digo yo, me lo tienes que creer porque eres mi fan, al final también incide. ¿Qué es lo que han podido ver en esto, Paco? Sí, definitivo que justo creo que tiene que ver mucho con el tema de que decíamos antes de que
la gente quiere creer lo que valida su opinión, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos el caso como de ciertos funcionarios públicos en donde, pues, justo vemos ahí que hay datos que refutan lo que esta persona está diciendo, pero al final se vuelven algo secundario porque la gente puede olvidar hay por ahí un refrán que dice que la gente puede olvidar lo que dijiste, la gente puede olvidar lo que hiciste, pero lo que nunca se le va a olvidar es cómo le hiciste sentir, ¿no? Y al final, pues somos seres que inevitablemente nos guiamos principalmente por emociones. Entonces, vale más justo en ese tema el cómo, el dato que cierto funcionario público diga que te haga sentir mejor o que te haga sentir que el otro, su opositor está mal y entonces te haga sentir repulsión, odio hacia esa persona, eso está por encima de lo que realmente pues sea la verdad, ¿no? Y es un tema que, nuevamente digo, somos animales muy enfocados a un tema emocional más que racional. Exacto. Oye, entonces ya nos platicaste, están trabajando directamente con Google para poder transmitir un conocimiento a la juventud y que ellos puedan acudir a la fuente, que se cercioren que la fuente es la mandatoria para efecto de poder esparcir información y no necesariamente porque te lo compartió tu prima o tu tío, ellas son fuentes necesariamente objetivas. Entonces, exacto. ¿Qué más está haciendo Movilizatorio México para poder contener este enorme problema de las fake news? Pues estamos haciendo también pilotos de campañas de comunicación. Entre ellas hicimos una que se llama Verificracks, que está enfocada a lo que hicimos con este plan de estudios, que es algo mucho más extenso, mucho más específico, que te toma 16 horas en aprender. Buscamos qué era lo que sintetizaba mejor este tema del combate a las fake news. Lo definimos en 5 pasos que revisar y hicimos una campaña para diseminar estos 5 pasos y que la gente los aprenda, sobre todo los jóvenes, ¿no? Tenemos una campaña que va a iniciar en los próximos meses, en donde nos vamos a apoyar con influencers para hacer algunos videos que les salgan a las y los jóvenes relacionados a cómo combatir las fake news, ¿no? Y sabemos que, pues está, o sea, solo si este currículo de educación mediática lo adoptan los sistemas, vamos a lograr que las chicas y chicos pues se metan o sea, lleven a cabo estos procesos, porque no se van a meter a revisar el plan de estudios completo si ellos sean autodidactas, ¿no? Sabemos que eso no va a pasar, sin embargo, pues sabemos que, pues dijimos, a ver, ¿qué es lo más básico que consumen las chicas y chicos hoy? Bueno, videos de 1 minuto en redes sociales que hagan sus influencers favoritos. Pues bueno, trabajemos con esos influencers para hacer videos chistosos, divertidos, que en 1 minuto te expliquen qué está mal, qué haces mal al consumir información y cómo podrías ser más hábil en verificar si está bien o mal. Entonces buscamos de alguna manera adaptarnos a lo que le interesa a la juventud, que es uno de los sectores principales que nos interesa en cuestión de combate a la desinformación. Si nosotros, de acuerdo a lo que hemos charlado, vemos que el mundo de la política tiene una influencia a través de las fake news, ¿no?
el mundo de la economía, el mundo de las enfermedades y de las vacunas, el mundo de lo que vendría a ser el entorno de la farándula. Y vamos, prácticamente todo entorno en donde se encuentra el desarrollo humano tiene una influencia al respecto de las fake news. Y ahorita que estás hablando de que van a buscar influencers con el objetivo de seguir educando, esto, ¿cómo alcanzan a ver ustedes, si es que lo han visto o ya lo han podido estudiar, la diferencia que existe entre, si yo pienso en Colombia, lo primero que se me viene es un país que tiene una cultura y una educación en forma general mayor que la de México? Vemos a una Argentina con cierta cultura, con una complicación económica, y a un México que hoy en día, pues, ya no sabemos cómo mencionarlo con exactitud, pero hemos tenido cierto movimiento en varias áreas. ¿Cómo han podido apreciar en ese sentido la adopción de las fake news en países como Argentina, Colombia o México? ¿Hay diferencia o como latinoamericanos nos vemos muy parecidos? Pues mira, el único estudio que, a ver, nosotros hicimos un estudio, pero con una muestra muy pequeña para diseñar el plan de estudios de Digimente, que es el proyecto que tenemos de este plan de estudios de información, de educación mediática. La realidad es que con las muestras que no son representativas, salían resultados muy similares. En cuanto, el otro estudio que conocemos es un estudio que hizo Kaspersky, que es, me parece que es una empresa de antivirus, que hizo también con unas muestras de diferentes países, con encuestas de qué tanto saben identificar las personas las noticias falsas, y en general salían unos porcentajes, no recuerdo el número exactamente, pero de estos tres países, Colombia, Argentina y México, de entre 60 y 75% de la gente a la que hicieron la encuesta no sabe identificar una noticia falsa, ¿no? Entonces, realmente no vimos algo radicalmente diferente entre los tres países, ni con esta encuesta de Kaspersky, ni con el estudio que nosotros hicimos. Y pues es que esto tiene que ver mucho también con el hecho de que por más que en cuestiones básicas como matemáticas, comprensión lectora, entre otras cosas, haya resultados un poco más dispares entre los tres países, lo que es un reto todavía es que se enseñe la educación mediática, o sea, en sí, no es algo como todavía muy especializado que pues los tres países hemos estado buscando tener conversaciones con el sector público para ver en la medida de lo posible meter este tema dentro de la agenda pública, y nos hemos encontrado con muchas barreras para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, más allá de que en otros temas estén más altos que entre los tres países, al final la no incorporación de la educación mediática dentro del sistema educativo es prácticamente similar en los tres países. Oye, Paco, en el caso de esta emisión que tú sabes que tiene por objetivo llegar tanto a emprendedores como a empresarios, y de alguna manera cada uno de ellos con un grado de influencia. Ya nos platicaste que poco eco han encontrado en los gobiernos para poder atacar el tema de las fake news, pero con lo que está haciendo Movilizatorio México, o Movilizatorio Colombia, o Movilizatorio Argentina, ¿habrá algo que la audiencia nos puedas transmitir, tanto o en conciencia o en participación, que pudiera serles útil? Pues yo creo que sí, definitivo. Pues por un lado, a ver,
cada uno de estas cámaras, empresarios, al final, pues seguramente está cercano a, de una u otra manera, a un tomador de decisión. Desafortunadamente nos hemos dado cuenta que, y bueno, tú lo sabrás, y quienes nos estén viendo con ese perfil, está en que si no conoces a la persona que conoce a la persona dentro del sector público, ni te va a tomar la llamada, ¿no? Entonces, pues de entrada, uno es que iniciativas como la nuestra, o por ejemplo también la UNESCO tiene un propio plan de estudios para lograr esto, que iniciativas como la nuestra, la de la UNESCO o la que sea, nos ayuden a llegar al tomador de decisión, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues yo creo que también, en la medida de lo posible, pues aprender sobre los principios básicos de no difusión de fake news al final, pues todos esos actores, o sea, todos los empresarios y empresarias tienen influencia sobre mucha gente, ¿no? Entonces, por ende, ya sea de su propia información o de información de alguien más, les recomiendo que no difundan información falsa y que siempre verifiquen temas de la autoridad, qué tanta autoridad tiene la persona que está difundiendo la información, qué tanta evidencia tiene para sustentar lo que dice, qué sesgos hay detrás, y qué intención ha de tener la fuente detrás, ¿no? O sea, que no se vuelvan difusores de esta información, creo que sería un segundo punto. Y tercero, pues que en la medida de lo posible, dentro de sus programas de capacitación o de formación, incluyan un tema sobre educación mediática, o sea, dentro de las habilidades del siglo XXI, en temas laborales está el tener educación mediática. ¿Y por qué les sirve a ellos que ya sea dentro de los criterios de selección revisen si la persona tiene un cierto criterio de educación mediática, o incluso no solo desde la parte de selección, sino también de la capacitación, tengan un cierto criterio de educación mediática? Pues porque al final el Internet se vuelve una fuente de información casi que para cualquier puesto, desde una persona que está, un chef que está dentro de un restaurante, hasta el director general de una empresa, ¿no? Y entonces, en la medida en la que se metan temas de capacitación en educación mediática, van a evitar, van a reducir la posibilidad de que el chef use algún ingrediente, use algún producto para limpiar que no necesariamente viene con las indicaciones necesarias. ¿Por qué? Porque no revisó la fuente correctamente. O el director general igual y está revisando para tomar sus decisiones en cuanto a hacia dónde definir su estrategia, pues cualquier medio, y no está utilizando una fuente oficial, una fuente primaria, y por ende la manera en cómo toma sus decisiones no está suficientemente sustentada. Entonces, al final, en resumen, yo creo que son esas tres. Una, ayudando a las organizaciones que ya están haciendo algo por el tema de la educación mediática a conectar con quienes pueden tomar la decisión. Dos, no siendo difusores de información falsa. Y tres, incorporando temas de educación mediática desde la selección de su personal hasta la capacitación de su personal en todos los niveles. Sí, al final del día, toda esa información falsa en nuestro entorno contamina, ¿no? Y hace que tomemos decisiones muchas veces incorrectas debido a que o no adoptamos un producto porque alguien ya lo trató de manchar, o no estamos eligiendo
o tomando una decisión correcta, porque al final del día tenemos un sesgo por alguna mentira que pulula, y todo esto al final en nuestro entorno nos daña. Ya lo escucharon, amigos, entonces ahí están las 3 recomendaciones de un experto que está involucrado en este tema de las fake news, y entiendo que Movilizatorio México pues está haciendo labor con grandes empresas como Google, con influencers que para cualquier agencia de medios sale muchas veces carísimo, y que ya está comentándonos el hecho de que si tienes tú alguna alternativa de poder llegar a tomadores de decisiones en el gobierno, bien les vendría. Mis últimas 2 cuestionamientos, Paco, si me lo permite, sería, uno, yo entiendo que ustedes están trabajando a gran escala para influenciar y educar a la sociedad, pero ¿tienen ustedes información en su sitio web o podemos nosotros acudir a algún medio relacionado con este tema de la educación de las fake news? Y por último, también preguntarte en dónde se contactan con Movilizatorio México, qué medios pueden emplear en caso de que tuvieran por ahí alguna idea o tuvieran alguna fuente de contacto que les pueda ser útil. Adelante. Definitivo, pues bueno, de entrada, nuestro proyecto se llama Digimente, ahí pueden revisar más sobre temas de desinformación, yo lo estoy compartiendo en el chat, se llama digimente.org, pueden escribirnos a través del sitio de contacto, pueden también meterse a nuestra página de Movilizatorio, tenemos un micrositio de Verificracks en donde pueden revisar más información de la campaña que les dije, se llama, y lo estoy compartiendo también, se llama movilizatorio.org/Verificracks, y pues también a mi correo electrónico, si hay alguien por ahí que justamente tenga ideas de cómo podemos impulsar esta iniciativa, porque es un problema que yo creo que todos tenemos responsabilidad más allá de si somos empresarios, somos, o sea, solo por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, tenemos que trabajar en conjunto para abordar este problema tan importante. Entonces, si alguien tiene alguna idea o alguna aportación, puede también compartirme un correo, puede mandarme un mensaje a través de mi correo francisco.gonzalez@movilizatorio.org. Fantástico, pues gracias a todos los que nos vieron en esta tarde. Ya escucharon la información que nos comparte el maestro González. Digimente.org, que sería el micrositio hablando del tema de las fake news. Y por supuesto la página de internet movilizatoriomexico.org. Y en el caso del tema particular que nos ocupó el día de hoy de las fake news, movilizatorio.org/verificracks, en donde pueden ustedes acudir para hacerse llegar de más información y que no dejen que tanto la sociedad pueda seguirlas adoptando, ni desde luego también en tu empresa, porque al final del día eso no viene a ser un reflejo de lo que muchas veces suele ocurrir en lo que le llaman el radiopasillo, ¿no? Que lo hacemos en una escala social, pero también se hace en un sentido netamente empresarial, entonces cuidémonos de ello. Y si tienes tú alguna idea, escríbele a francisco.gonzalez@movilizatorio.org y con muchísimo gusto tus ideas serán bienvenidas. Paco, un placer haber estado el día de hoy contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Miguel, muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a todas y todos los que nos sintonizaron. Fuerte abrazo, gracias a todos y los espero el próximo lunes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Ávila, un placer. Gracias. Visiten Centro Tenoch, por supuesto, Expo Negocios 360 en la sección de Fortaleza Empre, en donde este programa tiene cabida. Paco, nuevamente gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego.